La pregunta es paradójicamente igualita en este momento. ¿Por dónde empezar? Uno trabaja en cultura ciudadana, uno puede empezar por la ciudadanía, por los funcionarios públicos, por la relación entre funcionarios públicos y ciudadanía. Lo primero que hay que notar en nuestra época es que el endiosamiento del Estado se ha desbaratado. Tampoco fue tan obvia el reemplazo del Estado por el mercado, pero el Estado está cambiando para adaptarse a los nuevos tiempos. Este era el modelo clásico de Estado. El Estado es el centro, es el eje, es el que controla en particular el uso de la fuerza, es el que declara las guerras, etc. Y los ciudadanos pues rodean el Estado y se subordinan a él. Básicamente la visión de Hobbes es: yo sacrifico parte de mis libertades con tal de que mi soberano, el Estado, proteja mi vida. Hoy en día estamos más cerca de esto. Es el Estado atendiendo al ciudadano y el ciudadano poniéndole controles al Estado. En realidad, lo mejor para iniciar un programa de cultura ciudadana o para proseguirlo es pensarlo en términos de la relación Estado-ciudadano mediada por la presencia de otro ciudadano, es decir, una especie de triángulo, donde el Estado ya no tiene, digamos, el control total, no, sino que participa y se apoya en la ciudadanía. ¿Qué logramos? Esta es la curva de homicidios de Colombia. Llegamos a tener en Colombia 76 o 74 homicidios por 100.000 habitantes y en Bogotá llegamos a tener 80 por 100.000. La cifra para Nuevo León es del orden de 60, o sea, no estamos tan separados, pero también es bonito, León disminuyó fuertemente los homicidios. O sea, la curva de León se parece más a esto que a esto. Aquí hubo una fase de pendiente muy grande y, digamos, nos estamos acercando a donde estábamos en 1980. Pero eso son muchas vidas, se calculan más de 200.000 vidas las que se perdieron en ese episodio. Otro frente en el cual hay que proteger la vida humana es el de accidentalidad en tránsito. Tuvimos a Bogotá en el 2005 en 7.4 y ahora se nos ha vuelto a crecer el número de personas que mueren en accidentes de carro. Un factor decisivo, o sea, cultura ciudadana no es solo mimos y tarjetas ciudadanas. Cultura ciudadana es también atreverse, si una institución es corrupta, liquidarla. Eso fue lo que hicimos con la policía de tránsito. Era la corrupción pequeña, más frecuente, más difundida en Bogotá. Bueno, primero fueron derrotados simbólicamente por los mimos, o sea, 20 mimos en un pedacito de la ciudad demostraban que un mimo podía hacer mejor la tarea que un policía de estos. Bueno, también mejoramos la atención prehospitalaria y también dibujamos estrellas como esta en todos los sitios donde había habido en los últimos 5 años muertes de peatones. Esa señalización hacía que quien circula por ahí o el peatón que se pasa por ahí se le recuerda que ahí hubo muertes y que es mejor no repetirlas. Me da mucho orgullo presentar esta curva. Aquí en 2 de las fases logramos fuertes incrementos de ingresos. Bueno, se vendió la mitad, se vendió la mitad de la empresa de energía después de reestructurarla y fue una de las privatizaciones menos cuestionadas y más aceptadas hasta por el propio sindicato. Manejamos una emergencia de agua de manera un poco rara.
laminitas de San Rafael, porque la represa se llamaba San Rafael, colocadas, por ejemplo, al lado de los urinales de la alcaldía. Obvio que eso los medios no lo transmitieron porque era un poco osado. A mí me pareció un homenaje a Marcel Duchamp. Y bueno, logramos reducir el consumo. La voz de Shakira fue clave. Shakira aceptó grabar una cosa cortísima, una frase: gracias por ahorrar agua. Imagínense uno, en vez de sonar ocupado el teléfono, suena la voz de Shakira, que le agradece a uno algo que uno de pronto todavía no ha hecho. Sí, entre otras cosas, ojalá al final de la charla hagamos algo relacionado con esa voz. Bien, entonces una primera definición de cultura ciudadana es lo contrario de cultura del atajo. ¿Qué es la cultura del atajo? Es un conjunto de creencias, de prácticas, por el cual, buscando resultados, uno empieza a hacer lo indebido. El atajo es las ganas de obtener el resultado fuera como fuera. Significa que hay insensibilidad a las consecuencias futuras más remotas para uno mismo. A unos pasa a veces, o pasaba antes más que ahora, que uno se le va el vehículo y aparece un mecánico que le dice: mire, yo le pongo esto a marchar, pero no le garantizo nada. Y al día siguiente uno va y le toca cambiar todo el sistema eléctrico del carro. Pero el señor dice: yo se lo advertí. Entonces, la cultura del atajo valida las soluciones de corto plazo. Nos sentimos incluso orgullosos de la capacidad de reparar cosas como sobre la marcha, pero finalmente termina siendo costoso. Y lo más grave de la cultura del atajo es que uno no solo desconoce las consecuencias para sí mismo, sino desconoce las consecuencias para otros, sobre todo si esos otros son personas geográficamente lejanas o personas socioculturalmente lejanas. Entonces uno como que no piensa en el que es muy distinto de uno. Hay un remedio muy importante, es la planeación participativa. La planeación estratégica participativa es ideal porque se oyen las distintas voces, se miran las consecuencias, pues a veces algunos jalan demasiado la cobija en su dirección, entonces hay que aprender a regularse. Yo estuve en una comisión de esas y terminé un día totalmente callado, porque cada vez que hablaba pedía plata para educación pública. Entonces ya decía, ya no sorprendo, ya lo que digo es obvio. Había una señora que pedía la no exportación de niños colombianos. Entonces dije, voy a abogar por lo de ella, pero después me pareció que la gente se iba a reír. Y bueno, digamos, aprendí, eso fue la preparación de la constituyente en una comisión, aprendí lo harto que es solamente jalar la cobija para su lado. ¿Qué es cultura ciudadana? Es un sistema de prácticas y de creencias que nos llevan a privilegiar las soluciones de corto plazo, bueno, es lo que acabo de decir. Ahora, cultura ciudadana tiene también un sentido de lo que se busca. Se busca creencias, no muchas, digamos, el tema de las creencias hay que respetarlo mucho. O sea, si alguien cree que la Tierra es plana, pues digamos, no lo podemos llevar a la cárcel por estar equivocado, digamos, o por creer nosotros que está equivocado. Pero sí hay normas, hábitos y comportamientos que son claves para vivir en la gran ciudad. La gran ciudad es el paraíso de la diversidad. En la gran ciudad nace todo el tema de la tolerancia. En la gran ciudad hay iglesias de un credo, iglesias de otro credo. En la gran ciudad hay espacios de reunión de grupos muy diversos, en particular hay partidos políticos diversos. Bien, entonces hay que no combatir la diversidad de la ciudad, sino prepararnos para vivir en diversidad. En la ciudad lo característico es que uno cada rato habla con desconocidos.
Y la cosa es a veces patética. Digamos, cuando yo era niño, una vez me operaron de apéndice y pues mis padres alcanzaron a averiguar quién era el cirujano y buscaron recomendaciones, etcétera. Hoy en día se llega a enfermar uno y lo lleva el sistema de salud y el médico que le tocó. O sea, no hay mucho margen para escogerlo. Pues, no, digamos, se resigna a ser atendido por el médico que por un sistema se haga valer. Cuando uno se sube a un avión, uno no anda con un alcoholímetro midiéndole el alcohol al piloto. Uno supone que las instituciones, que Aeroméxico, como se llamen, pues toma las precauciones y la entidad encargada de la seguridad en los aviones toma sus precauciones y uno se confía. Es decir, una característica de la sociedad moderna es un grado de interdependencia enorme y la necesidad de construir confianza. Entonces, un primer resultado de la encuesta de cultura ciudadana que va a ser presentada hoy es el aumento de la confianza. O sea, y eso es oro puro, digamos, en términos de economía, porque es más fácil hacer negocios cuando uno confía en el otro. En términos de calidad de vida, andar uno, me abrazó a alguien y me esculco buscando si todavía tengo la cartera, pues eso es, digamos, le dañan a uno muchas felicidades. De hecho, cuando uno le roban un laptop, etcétera, cuesta más toda la desconfianza y todo el malestar y todo el malpensar que uno genera de ahí que lo que cuesta el bendito laptop. Debería haber algún sistema que amortiguara ese sentimiento, esa frustración por recibir lecciones que lo llevan a uno a ser desconfiado. Bien, esto es un refraseo. La idea clave es convivir y gozar la diversidad cultural. Ya no corren tiempos en donde uno trata de bautizar a la gente como en un solo sistema de creencias, sino a la gente se le reconoce la libertad de escoger creencias y asociarse a muy diversas tradiciones. A veces una iglesia queda totalmente al lado de otra y ya no hay lo que pasaba en el siglo XV, por ejemplo en Francia, donde unos decían que en la hostia está realmente Dios y otros decían la hostia es un símbolo. Duraron un siglo peleándose muy duramente. Bien. Cultura ciudadana es también un camino para construir lo público. Voy a hacer una presentación esquemática de lo público y empiezo diciendo que lo público es la misma raíz de lo popular. Pero lo público es público en el sentido de la comunicación. Es decir, lo público nace siendo lo opuesto al secreto. Ahora, si uno se entera de cosas, es muy difícil que uno se quede callado, sobre todo si son cosas molestas o cosas escandalosas. Entonces hay mucho chisme alrededor de lo público. Lo público es como un espacio donde entra mucha información, a veces no suficientemente consolidada, pero en lo público la gente no solo pasa la bola, no solo pasa el chisme, sino que juzga. Entonces uno no dice, imagínense que no sé qué, uno dice, imagínense la manera en que trataron a los colombianos esta mañana en la frontera con Venezuela. Entonces la gente dice, yo vi como un niño lloraba, porque entonces mucho de eso es verdad, pero a veces hay énfasis problemáticos. Ahora, lo público funciona entonces como una zaranda que escoge qué vale la pena. Hay cosas que el público rechaza. Por ejemplo, cierto tipo de interpretación racista de ciertas investigaciones sobre inteligencia. Entonces, pues yo soy un colombiano empacado en el cuerpo de un lituano y, digamos, cualquier explicación para mí aceptable de mi éxito escolar inicial es la dedicación, el respeto a los profesores, etc. Si se montan teorías racistas sobre, digamos,
la calidad o la capacidad de trabajo de alguien, pues se entra en una zona donde la mayor parte de la opinión pública va a rechazar. Entonces, la opinión pública escoge, zarandea, y dice, en cambio, la protección de la vida de todos, los derechos, etcétera, eso se sostiene ante el debate. Los derechos humanos, simplificando la humanidad, ha dejado atrás cantidad de diferencias y ha establecido alrededor de los derechos humanos un creciente consenso. ¿Qué es ciudadanía? La definición más corta que conozco es de Hannah Arendt, y lo que dice ella es el derecho a tener derechos. Fíjense la fórmula tan bonita, tan sencilla. Y yo le añadí, afeando un poco la definición, y el deber de reconocer deberes. Bueno, hay un libro donde se estudian más de 100 definiciones de cultura, entonces me atrevo a sugerir para fines de esta tarde esta muy sencilla. Cultura hay cuando se combinan de alguna manera lenguaje y acción, cuando hay creencias y prácticas en un lenguaje que permite nombrar, describir, comprender, explicar, interpretar, atribuir. Y también la cultura trae una serie de instrucciones de qué hay que hacer, cómo hay que saludar a alguien cuando se le murió un pariente cercano, cómo hay que vestir, cómo hay que proceder en la mesa cuando lo invitan a uno a comer. Hay varias normas de esas que son incondicionales, o sea, bajo cualquier circunstancia usted no debe hacer ciertas cosas. Hay normas que son condicionales. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo horrible, hurgarse la nariz no se hace en público. Entonces, si usted está en público, no se hurgue la nariz. Si usted está privado, pues vienen, como el argumento más fuerte de la mamá de uno es, ojo, que si se hurga a escondidas, cualquier día de estos se hurga en público. Entonces, bueno, la cultura regula eso, regula la distancia a la que se habla uno con otro. Si aquí hay otra persona y yo me le acerco y le hablo como casi mordiéndole la nariz, pues estoy violando una norma cultural, no estoy violando una norma legal. Y tal vez no estoy violando una norma moral, estoy violando una norma cultural, o una norma social. A veces los científicos sociales prefieren hablar de normas sociales. Bien, una síntesis a esta altura es: las acciones de cultura ciudadana pretenden hacer valer los derechos y los deberes por medios culturales. Esto ya lo dije. Entonces, estamos en la fase en donde pasa la información y el ser humano no se aguanta las ganas de decir qué maravilla, o imagínese qué, o juzga. Ciertos propósitos y ciertos medios resisten el zarandeo crítico y terminan siendo considerados como altamente deseables. Ahora, siglo XIX típicamente todo lo bueno lo tenía que hacer el Estado. De hecho, si hay que proteger las vidas, las debe proteger el Estado. Si hay que proteger las vidas frente a la enfermedad, en principio lo puede o lo debe hacer el Estado. El siglo XX es un poco de desencanto sobre el Estado. El Estado a veces se queda corto y a veces el Estado se sirve a sí mismo. O sea, antes de tener la primera acción de impacto externo, consume gran cantidad de energías en organizarse, en reproducirse, en mantenerse. Entonces, parte de las tareas del Estado son asumidas por organizaciones de la sociedad civil. Entonces, lo público ya no es monopolio de lo estatal. O sea, con todo derecho, organizaciones muchas veces pequeñas, ágiles, dicen, a mí me interesa el tema ambiental, entonces termina eso creando una Greenpeace, o bueno, sí. Entonces,
curioso que no se me ocurra ahora. Es que estoy tomando esto micrófono. Vamos a verlo. Bien, entonces, en síntesis, el Estado pierde el monopolio de lo público. Todo el tercer sector solo no puede actuar, entonces aparece la necesidad de alianzas entre tercer sector y Estado. Eso es muy, muy importante. Digamos, el Estado tiene que atender muchas necesidades al tiempo, entonces, digamos, vive un poco distraído por la demanda. Las organizaciones de la sociedad civil pueden fijarse unos propósitos y mantenerse claramente en el desarrollo de esos propósitos. De todas maneras, también hay que rondar las organizaciones no gubernamentales. Entonces, a veces hay encuentros de organizaciones no gubernamentales impulsados por organizaciones no gubernamentales para preguntarse quién le pone el cascabel a ese nuevo gato. Bien. Otro aspecto del tema público es el servidor público o el funcionario público. Entonces, la primera constatación es que uno no nace ni ciudadano ni servidor público. Uno se hace a lo largo de una vida. Ahora, el momento exacto en que uno se convierte en servidor público, por ejemplo, si fue elegido, no es el día de la elección, no es el día en que le entregan a uno una credencial, es el día de la posesión. El día de la posesión, el funcionario público jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y ese es el momento antropológico claro y jurídico claro, a partir del cual la firma de alguien autoriza, puede ordenar, etc. O sea, es un momento claro, un poco como el matrimonio, es decir, usted cuando dice sí, usted puede haber dicho muchos síes chiquitos y adornados y gozados de mil maneras, pero hay un momento en donde frente a un público con validez, con consecuencias incluso jurídicas, usted dice un sí. Y ese sí cambia radicalmente para algunos la vida. Bien, esto está apoyado en la Constitución colombiana. El funcionario público está sometido como a 7 mandamientos, a 7 órdenes. Tiene que tratar con igualdad a los ciudadanos. O sea, no vale eso de llamar al que está haciendo fila, oiga, Pedrito, ¿para qué son los amigos? Véngase por aquí, yo lo atiendo primero. Imparcialidad. No puede uno, porque alguien es primo de uno o algo de ese estilo, pues actuar a favor de alguien. Publicidad. Todos los actos del servidor público relacionados con el servicio público deben poder ser conocidos por la sociedad. O sea, le queda algo de vida privada, pero a veces hay sociedades que les encanta destapar la vida privada de los hombres públicos. Inglaterra es un caso. Francia era un país civilizado donde no se divulgaba la vida privada de los gobernantes, hasta que llegó el caso de Mitterrand y ahí se partió la historia en dos. Y ahora los franceses en ese aspecto se parecen más a los ingleses. Celeridad, pues es el ritmo. Todos creo que hemos sufrido colas donde no vemos al funcionario público ensayando trabajar más rápido. El tema de eficacia, o sea, a veces nos dan caramelo y nos hacen volver y volver. Economía, o sea, debe gastarse en el servicio público un monto razonable de recursos. Y moralidad, pues hay que manejarlos, no desviándolos hacia el bolsillo propio o bolsillo amigo. Bien, entonces, ahora les voy a hacer una serie de preguntas un poco para, no sé, para digamos, los conceptos se apropian mejor si uno juega con ellos. Entonces, he agrupado un poquito estos temas y les pregunto, los funcionarios de Monterrey, a los ojos de los aquí presentes, ¿valoran más la igualdad y la imparcialidad? ¿O valoran más la publicidad? ¿O valoran más la celeridad, eficacia, economía? ¿O valoran más la moralidad? ¿O valoran más su beneficio personal?
Bueno, entonces, calma, levantando la mano. ¿Quiénes creen que es igualdad, imparcialidad? ¿Quiénes creen que el funcionario valora aquí, sobre todo, la publicidad? Bien. ¿Quiénes creen que sobre todo valora celeridad, economía, eficacia? Moralidad. ¿Quiénes creen que para el funcionario público regiomontano lo clave es la moralidad? ¿Y quiénes creen que es su beneficio personal? La misma tragedia de Colombia. O sea, si nosotros no aprendemos a respetar y los funcionarios públicos a hacerse respetar, si no construimos una imagen distinta del funcionario público y una realidad distinta del funcionario público, vamos a caminar cojos. Ahora los ciudadanos, ¿qué es lo que le importa a los ciudadanos? A ver si es un problema como de desadaptación entre las prioridades de unos y de otros. ¿Quiénes creen que le importa más a los ciudadanos que el servidor público respete los principios de igualdad y de imparcialidad? Bien. ¿Quiénes creen que lo que más le importa al ciudadano, que sea una característica del trabajo del funcionario, celeridad, eficacia, economía? Moralidad y beneficio personal. Bien, entonces hasta ahora que, bueno, hagámoslo completo y después tratamos de acordarnos. Como ciudadano, ¿usted le recomendaría a los funcionarios valorar sobre todo qué? Es decir, si fuéramos aquí a construir, de hecho el Consejo Cívico en parte está haciendo eso, es construir una voz de la sociedad para hablar con el Estado en un nivel casi de igualdad o de igualdad, donde se le dice, bueno, nosotros creemos que a la sociedad le importa esto. Entonces hay una vocería que, digamos, que vía electoral llega hasta los alcaldes, los presidentes municipales y los gobernadores, y por otro lado hay una vía de expresión de la sociedad vía organizaciones voluntarias. Entonces, ¿qué le recomendaría usted como ciudadano que fuera lo que gobernara la acción de los funcionarios? Bueno, igualdad, publicidad, celeridad y moralidad, beneficio personal. Bien, falta uno. Ahora, como ciudadano, ¿qué le recomendaría al funcionario público? Igualdad, imparcialidad, publicidad, celeridad, eficacia, economía, moralidad, beneficio personal. Bien, perdónenme. Bien, entonces me corrige Henry, por favor, si resumo. Bueno, digamos, hay una atribución, mucha gente cree que el funcionario se sirve sobre todo a sí mismo. Y eso lo vamos a ver confirmado por datos de la encuesta de cultura ciudadana. Después, la publicidad tal vez se tomó en un sentido de propaganda, de visibilidad en los medios. En este contexto, publicidad es rendir cuentas, es transparencia, es dejarse leer, dejarse estudiar, no esconder la información.
Bueno, celeridad, eficacia, economía fue importante, o sea, hay una actitud general, digamos, antitrámite complejo. Y bueno, obviamente, digamos, la gente no defendió que el funcionario público se motivara por su beneficio personal. ¿Qué muestra la encuesta de cultura ciudadana? En el 2010, 85% de los ciudadanos pensaban que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos. Primero les digo algo, si usted tiene un 3% de corruptos en la administración pública, ya corre el riesgo de que el barco se le vuelque. O sea, estas cifras son increíblemente altas. O sea, que más de la mitad de los funcionarios públicos sean corruptos, eso debe suceder poquísimas veces. Pues tal vez la Secretaría de Tránsito con los policías estos de los que les hablé al comienzo. Y aún ahí, pues había gente que decía, a mí no me, digamos, no me señale que yo no soy de esos. En el 2012, ¿qué pasó? Se incrementó esta cifra un poco, pues esta se mantuvo constante. En el 2015 hay un éxito, es un éxito bellísimo, es un éxito que merece gratitud. Tenemos 78, claramente más baja, y tenemos, o sea, la verde es lo que piensa la gente, cuánta gente piensa que la mayoría de los ciudadanos son corruptos. Entonces, el azul es el tamaño del prejuicio contra el funcionario, el verde es la calificación de la propia ciudadanía. Cuando construimos esa pregunta y conocí las primeras encuestas, yo no podía creerlo. O sea, en una palabra estamos diciendo somos mayoritariamente corruptos. Bueno, descubrimos algunas cosas investigando ahí. La mitad de las acusaciones de corrupción eran lo que bautizamos la venganza al ciudadano. O sea, uno averiguaba con el ciudadano qué pasó, no, me hicieron esperar y volver al otro día, etc. Entonces, eso invita a los gobiernos a servir muy bien al ciudadano. Si no, el ciudadano se va a seguir desquitando diciendo, son unos corruptos. De hecho, como hay unos recursos que el ciudadano paga al Estado, si él no ve eso devuelto ágilmente en servicios, pues de algún modo sospecha. Entonces hay como una base lógica de la sospecha. Bien, en el 2015, como ven, la situación ha mejorado claramente y esta es la comparación con el promedio internacional. Estamos en el promedio internacional. Digamos, todavía hay mucho que hacer ahí, pero estábamos disparados y pues la cosa ha mejorado. Bueno, yo no sé si en Monterrey el tema de los favores sea tan fuerte como en Colombia, pero en Colombia hay cantidad de gente que le retira a la gente los derechos, o sea, no acepta la formulación, señor, tengo derecho a la pensión o tengo derecho a que usted me selle el papel en 24 horas. La gente dice, yo le puedo hacer el favor, yo miro cómo le colaboro. Y casi siempre esa colaboración tiene algún costo. Entonces, el hacer favores es muy rico, pero es peligrosísimo cuando se hacen favores con plata del Estado. Digamos, si usted quiere hacer favores usted mismo, pues hágalo con su propio dinero. Pues vuélvase empresario, ojalá legal. Bien, algo que importa en estos análisis mucho es que el ser humano es con frecuencia multimotivado. Eso quiere decir que uno tiene motivos a veces altruistas, o sea, quiero ayudarle realmente a esta persona que está enferma, pero por otro lado puede tener un motivo un poco egoísta, me las arreglaré para que tal y tal muchacha que admiro se entere que yo fui generoso en la primera acción. Entonces, cuando uno más rico marcha en la vida, es cuando los intereses, las razones, las emociones caminan todas en la misma dirección. Entonces, uno en una sola jugada defiende sus intereses
obedece a sus razones y satisface sus emociones. Buena parte de la academia norteamericana no reconoce la autonomía de las razones. Entonces, parte de lo que hacen o hacemos los filósofos y la gente que estudia la historia del conocimiento humano es mirar que maravillosamente hay gente que obedece a razones. Hay empresarios capaces de respaldar una reforma tributaria que los afecta porque entienden los argumentos por los cuales se hace. O sea, si no hubiera razones desde las cuales problematizar hasta cierto punto los intereses, la política no existiría. Porque todo el mundo impondría, hasta donde la fuerza se lo permite, impondría su posición, su interés. Ahora, Europa es un poco más sensible a razones. En Estados Unidos, argumentar en términos de intereses es un poco más aceptable. Si uno insiste en Europa demasiado sobre sus intereses, la gente le habla el bien común y lo para un poco. En cambio, Tocqueville ya en sus estudios de la sociedad norteamericana señalaba que el norteamericano es muy fresco en decir, pues el famoso dicho de no hay almuerzo gratis. O sea, yo traigo unos intereses, es lícito que yo tenga unos intereses. Bien, nosotros por el catolicismo que tenemos también una distancia entre intereses y razones. O sea, vivir solo defendiendo el interés y agenciando el interés propio no es muy bien visto. Bueno, ya que toco ese tema, no me voy a meter para nada el tema de si la moral que buscamos es de base religiosa o no. Lo que es claro es que en ciertos espacios como la Escuela Nacional de Minas en Colombia, la gente acuñó una consigna, había profesores creyentes, profesores no creyentes y tenían que trabajar juntos. Entonces se pusieron de acuerdo en una frase: hay que formar gente honrada que siga siendo honrada aun si pierde la fe. Entonces pudieron trabajar juntos. Ahora, no solo hay motivos, sino hay normas. Las normas son de 3 clases: legales, morales y sociales. Voy a hacer zoom sobre las normas. Les voy a preguntar qué los gobierna más. Entonces, o sea, uno es la cárcel, la multa, lo otro es el látigo interno y lo otro es la vergüenza o el miedo a la vergüenza que le suscita a uno actuar de manera socialmente rechazada. Ahora, no solo obedecemos a castigos, o sea, hay 3 clases de castigos. Hay también razones positivas para obedecer la ley, la moral y las normas sociales. La conciencia, por ejemplo, produce cierto placer si uno actúa según ella. Eso no le gusta a los filósofos kantianos porque es como autosobornarse. Yo soy un poco hedonista y a mí sí me parece que uno tiene todo el derecho de gozarse las buenas decisiones o los momentos de generosidad. Y la ley, hasta la misma ley, puede ser obedecida algunas veces por admiración. Cuando se estableció la tutela en Colombia, devolvieron al colegio mediante tutela a niñas que estaban embarazadas. 30 años o 40 años atrás, en mi curso se había desaparecido una muchacha y lo único que supimos sobre ella fue como un susurro, como una cosa que circuló en los corredores diciendo: está embarazada, como si fuera el ébola. Entonces, bueno, los colegios tienen todo el derecho de combatir el embarazo prematuro, pero no pueden usar la exclusión de la educación como herramienta. Ese es un resultado del derecho. Y así hay mucho. Mire, el día en que yo descubrí el debido proceso, yo no podía dejar de mencionarlo en conversación, en todo encuentro. Me parecía, o sea, el peor criminal del mundo, no podemos actuar sobre él castigándolo,
sin previamente escucharlo. Puede ser un asesino tenebroso, tiene dignidad humana. Entonces, eso pues, puede causar admiración y hay razones a veces positivas para admirar la ley. En cierto sentido, yo soy un estudiante de Derecho primer semestre. Entonces, cuando descubro algo que me entusiasma, salgo a divulgarlo. Entonces, los abogados muchas veces me dicen, pero eso lo sabíamos hace rato. Bien, ¿a qué obedecen ustedes más de las 6 casillas? Y aquí sí pediría, Cacao, si se pueden prender un poco las luces por un rato corto. Bueno, escojan de las 6 cuál los gobierna más. Bueno, hagámoslo con la mano. ¿Quiénes de estas 6 opciones obedecen sobre todo a la admiración por la ley? ¿Alguien ve alguna mano? Trece. ¿Temor a la sanción legal? Trece, 31. Bien. ¿Quiénes se gobiernan sobre todo por autogratificación de su conciencia? Bueno, si no alcanzamos a contar, pero saco aquí una foto. 80% del auditorio. Más o menos 80% del auditorio. Esta no es la manera en que hacemos las encuestas de cultura ciudadana, ¿no? Autogratificación de la conciencia. ¿Quiénes se gobiernan teniendo las 6 opciones? Ah, bueno, eso lo acabamos de hacer. Temor a la culpa. $30. Reconocimiento social. Bien. Temor al rechazo social. Mantengan la mano en alto. Bien, 11. Bien, ahora la misma pregunta, pero aplicada a la persona promedio. O sea, los habitantes de Monterrey. ¿Quiénes creen que el habitante promedio de Monterrey obedece sobre todo a la ley y lo hace por las buenas? ¿Quiénes creen que obedece sobre todo al temor a la sanción legal? Ahí estamos pintados. ¿Quiénes obedecen sobre todo a la autogratificación de la conciencia? ¿Quiénes creen que la ciudadanía obedece mayoritariamente a la gratificación de su conciencia? ¿Quiénes creen que obedecen sobre todo al temor a la culpa? ¿Quiénes creen que obedecen sobre todo al reconocimiento social?
¿Quiénes creen que obedecen sobre todo al temor al rechazo social? Que la gente de esta región obedece sobre todo al temor al rechazo social. Bueno, ¿listos? ¿Cuánto? 50. Bien, entonces me corresponde, bueno, entonces, bueno, simplemente interpreto esto y paso a las preguntas. En lo que acabamos de ver es típico de América Latina, excepto Uruguay. O sea, en Uruguay la gente que se ve dueña de sus actos, en su mayoría como pasó acá, piensa que los demás uruguayos también se guían por su conciencia. Aquí claramente dijimos, nosotros somos sujetos morales, pero vivimos en medio de sujetos legales y sujetos sociales. O sea, yo me gobierno por mi propia cacumen. En cambio, alrededor la gente se gobierna con rejo legal o con rejo social. Y además, muy claramente, sumando ahí los números, nosotros entendemos por las buenas. Y los demás entienden por las malas. Y eso es constante en casi toda Latinoamérica. Entonces, Kant se pondría feliz porque decimos que nos gobierna la conciencia. Pero cuando dejamos de pensar, o sea, cuando no pensamos que el otro también lo gobierna la conciencia, nuestra mayoría de edad tambalea. O sea, nosotros nos creemos mayores de edad perdidos en una sociedad de menores de edad. Bien, entonces, cultura ciudadana, ¿qué trata de hacer? Trata de educar a la gente en la ley, trata de fortalecer su regulación moral y su capacidad de razonar, pero sobre todo trata de modificar ciertas normas sociales. Y por eso no puede entenderse cultura ciudadana como publicidad que dice que la gente de Monterrey es buena. Es decir, esto es un poco más profundo, esto es lograr mirarse en el otro como un espejo. Es decir, gústenle a uno o no, uno pertenece a una sociedad que por lo menos en lo jurídico se proclama con igualdad de derechos. Bien. Cambiando un poquito el lenguaje y afinando un poco los conceptos, se puede ver que cuando la regulación legal, la autorregulación y la mutua regulación convergen, hay convivencia, hay productividad. Entonces, la apuesta por cultura ciudadana es fortalecer esto, fortalecer esto, fortalecer esto y sobre todo armonizarlo. Porque si la conciencia de uno le dice no mates, pero el entorno social en el que uno está le dice mate, más de uno mata. Entonces necesitamos sincronizar, poner esto junto. Ahora, les voy a pedir que incluso sin levantarse, hagan un pequeño gesto. Nuevo León ha avanzado mucho en la reducción de muertes y eso amerita toda nuestra admiración. Nuevo León ha avanzado mucho en mejorar la percepción del otro y del funcionario. Entonces quiero que cada uno le diga a las 6 personas que tiene alrededor, tú también ayudaste. 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 Sí.
Bueno. Muchas gracias, profesor Mockus, por su exposición sobre cultura ciudadana. Vamos a pasar 2 preguntas del público por cuestiones de tiempo. Se las voy a hacer al profesor Mockus, si me las quieren pasar por aquí. ¿Podría profundizar en el concepto de planeación participativa y qué actividades involucra? Bien. Pues no soy un especialista en planeación participativa, pero gracias. Entonces, voy a responder muy desde el sentido común. O sea, planeación es preparación del futuro, es exploración de futuros posibles y escogencia del futuro más deseable entre los futuros posibles. Siempre es una actividad sometida a ajustes. Es muy raro que lo planeado coincida exactamente con lo luego gestionado. Pero obviamente quienes hacen planes tienen más impacto, logran mayor coordinación, mayor consistencia en la acción y logran mejores resultados. Entonces, eso en cuanto a planeación. Planeación estratégica es escoger dentro de lo que se está planeando qué es lo que jala más el proceso, qué es lo que conduce más lejos, qué es lo que requiere abordar dilemas muy fuertes. Pues me contaron que esta planta se cerró en un dilema muy fuerte con cerrar otra planta en una ciudad que se hubiera desaparecido por no tener la fundición allá. Entonces, de algún modo, Monterrey se sacrificó para salvar otra ciudad. Y participativa es clave porque se necesita que la gente que es muy distinta de uno, sobre todo, tenga su oportunidad de decir, la decisión nos podría llevar a tal camino. Ustedes han pensado en el impacto sobre la floricultura, ustedes han pensado, o sea, y es muy poco probable que, aunque uno sea un muy buen gobernante, uno tenga la capacidad de ver los cambios que está produciendo desde varias perspectivas, desde suficientes perspectivas. Entonces, de algún modo es un mecanismo para que el gobierno sea más efectivo y paradójicamente más prudente. Hay una pregunta muy filosófica, qué bueno que aquí el profesor entiende estos temas. ¿Y si no existe el ciudadano como tal, de facto, solo prisioneros de los demás manipulados? Somos prisioneros de los demás Y manipulados. Bien, yo he sido en parte de mi vida muy paranoico. O sea, cuando una muchacha me coquetea, casi siempre decido que es un agente de la KGB o de la CIA. Entonces, a veces una segunda voz en mí dice, no, pero si tú tienes méritos. Sí. Entonces, yo creo que entender que uno puede ser manipulado es importante, pero uno debe cuidarse como de la generalización. O sea, muchas experiencias son auténticas, son legítimas, son expresión de lo que la gente siente y piensa. Parte de lo terrible de la Guerra Fría era que pues a mí me dieron un librito que se llamaba Dejé mis lágrimas en Moscú. Y con ese librito yo me acuerdo que llegaba un muchacho a Rusia y le arrebataban el Cristo que llevaba. Entonces, bueno, hay que poder confiar, por eso insistí mucho en la importancia de la confianza. Ahora, a veces ver las cosas como si fuera a veces ver el peor escenario ayuda, porque una vez que uno descubre que no es de la KGB, pues se abren nuevas posibilidades. Una vez me pasó con la persona con la que viví 5 años, yo no esculco carteras, pero ahí la cartera se había regado. Y yo no miro, pero algo me hizo como acercarme. Y descubrí una serie de cosas sobre manipulación de muchedumbres y
grupos y bueno, yo dije, uy, Dios mío, ¿será que le cuento a ella? Por fortuna para mí, le conté a ella. Y me dijo, esos son apuntes de una charla suya. Ella había quitado la parte crítica y estaba apuntando la parte operativa de las técnicas de manipulación de masas. Entonces, yo creo que el mal pensamiento ayuda a veces a ser prudentes, pero nos impide muchos contactos muy valiosos. Es decir, es mejor ser un poco más confiado de lo que tal vez la realidad amerita, porque la confianza es muy rica, la confianza es deliciosa. Y en algún sentido, todo el que rompe la confianza deberíamos jalarle las orejitas suavemente, pero con convicción, diciendo, no destruyamos parte de lo que es el paraíso en vida. Nada más delicioso que poder confiar. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente la presencia del profesor Mockus en nuestra ciudad. A continuación, Francisco Porras, el presidente de Paces, le entregará un reconocimiento y un pequeño obsequio. Es un libro de comunidad en nuestra ciudad y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.